esta función está dada, esta función cuadrática está dada en forma canónica. Por lo tanto, lo primero que surge a primera vista es cuáles son las coordenadas del vértice. Que en este caso, dichas coordenadas son 2 y 9. Recordemos que este es el opuesto de x del vértice, por lo tanto la x del vértice es 2 y la y del vértice es directamente 9. Luego podemos calcular la ordenada al origen. Lo que hacíamos era reemplazar la x por 0. Si quieren, yo ahora lo voy a hacer en forma resumida, la explicación lo más resumida posible. Por lo tanto, si quieren revisar por qué era que tomábamos esto, pueden referirse a videos anteriores. Entonces, ¿qué queda? Nos queda f de 0 igual menos 0 menos 2 elevado al cuadrado más 9. Esto nos da, acá todo esto nos da menos 4 más 9, 5. O sea que las coordenadas de la ordenada al origen son 0, 5. Y luego quedan las raíces. Que para calcular las raíces tomábamos y o f de x igual a 0. Entonces nos queda que 0 es igual a menos, entre paréntesis, x menos 2 al cuadrado más 9. Voy a pasar todo este término hacia el otro lado, solo para que me quede positivo. X menos 2 al cuadrado igual a 9. Luego considero tomar raíz cuadrada en ambos miembros, por lo que a la izquierda obtenemos el módulo de x menos 2 igual a 3. Y de acá obtenemos dos raíces, dos ecuaciones. X menos 2 igual a 3 y x menos 2 igual a menos 3. De esta primera ecuación obtenemos que x es igual a 5. Y de esta segunda ecuación obtenemos que x es igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto de ceros o raíces es menos 1 y 5. Hasta acá llegábamos y íbamos directamente al gráfico. Lo que vamos a hacer ahora es, antes del gráfico, analizar los conjuntos de positividad y de negatividad. Para eso, como lo hicimos cuando vimos función polinómica, porque de hecho ya lo comenté en las clases por Meet, ¿sí? La función cuadrática es una función polinómica, así como la función lineal, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, tanto la función lineal como la función cuadrática son tan particulares que les damos justamente un tratamiento particular. Pero aunque esté escrita en forma canónica, nosotros debemos saber que esta función se puede expresar en forma polinómica. ¿Sí? Y entonces podemos hacer lo mismo que hicimos con las funciones polinómicas, que es considerar el teorema de Bolzano. ¿Qué hacíamos? Pensábamos en el eje X y en cómo las raíces, menos 1
y 5 habían dividido a ese eje X en diversos intervalos. Tenemos un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Tenemos un intervalo que está entre menos 1 y 5. Y tenemos un último intervalo que está entre 5 y más infinito. Y lo que hacíamos era hallar, ¿sí?, o analizar qué pasaba para esos intervalos, si la función era positiva o negativa. Lo que decía el teorema de Bolzano, lo recuerdo así un poco por arriba, era que si dentro de un intervalo un valor de x me arrojaba un valor positivo para la función, entonces toda la función era positiva. Y lo mismo si el valor era negativo. Entonces voy a tomar un valor entre menos infinito y menos 1. Por ejemplo, f de menos 2. ¿Sí? Puedo tomar cualquiera. Puedo tomar f de menos 15 también. Pero para trabajar con valores más o menos cómodos, voy a tomar menos 2. Así que me queda menos 2, menos 2 al cuadrado más 9. ¿Sí? Se entiende que reemplazamos el valor menos 2 en nuestra función original. ¿Sí? Acá nos da menos 4 al cuadrado más 9. 4 al cuadrado da 16, pero tengo este signo delante, nos queda menos 16 más 9 igual a menos 7. Lo que nos interesa más es el signo, por lo cual ya podemos determinar que en este intervalo, si un valor es negativo, todo el intervalo es negativo. Luego, hacemos algo similar con un valor entre menos 1 y 0. Perdón, menos 1 y 5. Puedo tomar cualquier valor entre menos 1 y 5, puedo tomar 1, 2, 3, pero el que me queda más cómodo es f de 0. ¿Por qué f de 0? Porque f de 0 es la ordenada al origen. Ya lo calculamos, sabemos que da 5, ¿sí? Sabemos que es positivo. Ahí nos ahorramos unos cálculos. Y tenemos que tomar ahora un valor entre 5 e infinito. Voy a tomar f de 6. Entonces tenemos menos, entre paréntesis, 6 menos 2 elevado al cuadrado más 9. ¿Sí? 6 menos 2 es 4 elevado al cuadrado da 16, pero tengo este signo negativo que hace que me quede menos 16 más 9 igual a menos 7. Otra vez obtenemos un valor negativo. ¿Sí? Ahora, entonces ya sabemos, voy a borrar acá, aún sin haber realizado el gráfico, ya sabemos que el conjunto de positividad, ¿sí?, comprende únicamente este intervalo, o sea, de menos 1 a 5, y el conjunto de negatividad comprende estos dos intervalos, o sea, de menos infinito a menos 1, unión de 5 a más infinito. Y obtuvimos el conjunto de positividad, insisto, aún sin haber hecho el gráfico. Bueno, para hacer el gráfico entonces tenemos acá un resumen de todo lo que obtuvimos y pasamos a marcar los elementos principales, es decir, tengo el vértice en 2, 9, en lo que está acá 5, 6, 7, 8, 9. Así que en 2, 9 tenemos el vértice. Tenemos la ordenada al origen en 0, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el ordenado al origen. Las raíces en menos 1 y 5. Y con esto tenemos para trazar el gráfico, ¿no? Como vemos, ¿sí?, se cumple lo que habíamos comentado sobre lo que ya habíamos determinado antes del gráfico. Recuerden que estos intervalos que estoy marcando acá, de conjunto de positividad y negatividad, son intervalos de x. Entonces, acá hay un pequeño error. Entre menos 1 y 5, la función es positiva, ¿sí? Que sea positiva significa que los valores de y que obtenemos son positivos. Estamos por encima del eje x. ¿Sí? Para valores que vienen desde menos infinito en la x, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1, la función tiene valores negativos. ¿Sí? Acá menos 1, menos 2, menos 3 y así. Y desde 5 a más infinito obtenemos valores también negativos. Estamos por debajo del eje x. Esto que podemos ver ahora gráficamente lo podemos determinar con anterioridad analíticamente. Nos queda algo más que ahora podemos hacer, que antes con las funciones polinómicas no hacíamos, las funciones polinómicas en general, ¿no? Que era el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Cuando la función crece y cuando la función decrece. Es evidente que la función está creciendo acá y decrece luego. El punto donde la función cambia su crecimiento es en el vértice. El vértice, que les recuerdo, tiene coordenadas 2, 9. Es el lugar donde la función deja de crecer y empieza a decrecer. Si la función hubiera estado invertida, hubiera sido al revés. ¿Sí? Y les recuerdo que por la x del vértice pasa el eje de simetría. Esto lo marco como referencia porque nosotros tenemos que indicar cuáles son los valores para los valores de x para los cuales la función crece o decrece. Y eso, en nuestro caso de función cuadrática, donde tenemos claramente un vértice, lo podemos indicar teniendo en cuenta cuál es el valor de x de ese vértice. Porque yo voy a decir que en los valores de x que vengan desde menos infinito hasta 2, o sea, hasta la x del vértice, en este caso la función va a crecer. O sea, el intervalo de crecimiento es de menos infinito hasta 2. Y para los valores de x que van desde 2 a más infinito, la función decrece. Ese es nuestro intervalo de decrecimiento. Bien, y acá tenemos un panorama un poco más completo del análisis de una función cuadrática.